Proyecto final de Biología 4 video explicando los patrones evolutivos elaborado por Andrea Telles Díaz Grupo 696. La definición. La evolución biológica, dicho simplemente, es descendencia con modificación. Esta definición abarca la evolución a pequeña escala, los cambios en la frecuencia génica de una población entre una generación y la siguiente, y la evolución a gran escala, la descendencia de especies diferentes a partir de un antepasado común durante muchas generaciones. La evolución nos ayuda a entender la historia de la vida. La explicación. La evolución biológica no es simplemente una cuestión de cambio con el paso del tiempo. Muchas cosas cambian con el tiempo, los árboles pierden las hojas, las cordilleras se elevan y se erosionan, pero no son ejemplos de evolución biológica porque no implican descendencia mediante herencia genética. La idea central de la evolución biológica es que toda la vida de la Tierra comparte un antepasado común, de la misma manera que tú y tus primos compartís una abuela común. Mediante el proceso de descendencia con modificación, el antepasado común de la vida de la Tierra dio lugar a la gran diversidad que vemos documentada en el registro fósil y a nuestro alrededor en la actualidad. La evolución significa que todos somos primos lejanos, las personas y los robles, los colibríes y las ballenas. Patrones. La historia de la vida, la observación de los patrones. Las ideas centrales de la evolución son que la vida tiene una historia, ha cambiado con el tiempo y que especies diferentes tienen antepasados comunes. Cómo se representan los cambios evolutivos y las relaciones evolutivas en árboles genealógicos, cómo se construyen esos árboles y cómo este conocimiento influye en la clasificación biológica. La información sobre algunos acontecimientos específicos de la historia de la vida, la evolución humana y el origen de la vida. El árbol genealógico. El proceso de evolución produce un patrón de relaciones entre las especies. A medida que los linajes evolucionan y se dividen, y se heredan las modificaciones, sus caminos evolutivos se separan. Esto produce una estructura ramificada de relaciones evolutivas. Mediante el estudio de las características heredadas de las especies y otras pruebas históricas, podemos reconstruir las relaciones evolutivas y representarlas en un árbol genealógico llamado filogenia. La filogenia representa las relaciones básicas que unen a todos los seres vivos de la Tierra. Los tres dominios. Este árbol, como todos los árboles filogenéticos, es una hipótesis sobre las relaciones que existen entre los organismos. Ilustra la idea de que todas las formas de vida están relacionadas y pueden dividirse en tres clados principales, llamados generalmente los tres dominios: archaea, bacteria y eucariota. Podemos ampliar ciertas ramas del árbol para explorar la filogenia de linajes concretos, como por ejemplo Animalia, resaltado en rojo. Y luego podemos ampliarla todavía más para examinar algunos de los linajes principales dentro de los vertebrata. El árbol se basa en numerosas líneas de pruebas, pero probablemente no es perfecto. Los científicos revalúan constantemente las hipótesis y las comparan con nuevas pruebas. A medida que los científicos reúnen cada vez más datos, se pueden revisar estas hipótesis concretas y reorganizar algunas de las ramas del árbol. Por ejemplo, las pruebas descubiertas en los últimos 50 años indican que los pájaros son dinosaurios, lo que requirió ajustar varias de las ramitas de los vertebrados. Entendiendo filogenias. Entender una filogenia se parece mucho a leer un árbol genealógico. La raíz del árbol representa el linaje ancestral, y los extremos de las ramas representan los descendientes de ese antepasado. Al moverte desde la raíz a las puntas, estás avanzando en el tiempo. Cuando un linaje se divide, especiación, se representa como una ramificación en la filogenia. Cuando hay un suceso de especiación, un único linaje ancestral da lugar a dos o más linajes descendientes. Las filogenias siguen la pista a los patrones de ascendencia compartidos por los linajes. Cada linaje tiene una parte de historia que es única y otras partes que son compartidas con otros linajes. De igual manera, cada linaje tiene antepasados únicos de ese linaje y antepasados compartidos con otros linajes, los antepasados comunes. Ideas equivocadas sobre los seres humanos. La mayoría de los problemas causados por los puntos descritos anteriormente vienen cuando se trata de la evolución humana.
La filogenia de las especies vivas emparentadas con nosotros más estrechamente tiene este aspecto. Es importante recordar que 1. Los seres humanos no evolucionaron a partir de los chimpancés. Los seres humanos y los chimpancés son primos evolutivos y comparten un antepasado común reciente que no era ni un chimpancé ni un ser humano. 2. Los seres humanos no son superiores ni están más evolucionados que otros linajes vivos. Desde que nuestros linajes se separaron, en los seres humanos y los chimpancés han evolucionado caracteres exclusivos de sus propios linajes. La creación del árbol. Como los árboles genealógicos, los árboles filogenéticos representan los patrones de ascendencia. Sin embargo, mientras que las familias tienen la oportunidad de registrar su propia historia a medida que va sucediendo, los linajes evolutivos no la tienen en la naturaleza. Las especies no vienen con papeles en los que se muestra su historia familiar. En su lugar, los biólogos tienen que reconstruir esas historias recogiendo y analizando pruebas que luego utilizan para formular una hipótesis sobre cómo están emparentados los organismos. Para construir un árbol filogenético, los biólogos recogen datos sobre los caracteres de cada organismo que les interesa. Los caracteres son rasgos heredables que pueden compararse en distintos organismos, como características físicas, morfología, secuencias genéticas o rasgos del comportamiento. Para construir la filogenia de los vertebrados, comenzamos por examinar representantes de cada linaje para conocer su morfología básica, si el linaje tiene vértebras o no, si tiene esqueleto óseo, 4 extremidades, huevo amniótico. Aplicación de los caracteres derivados compartidos. Nuestro objetivo es encontrar pruebas que nos ayuden a agrupar los organismos en clados cada vez menos inclusivos. En particular, nos interesan los caracteres derivados compartidos. Un carácter compartido es aquel que tienen en común dos linajes y un carácter derivado es aquel que ha evolucionado en el linaje dando lugar a un clado, y que separa a los miembros de ese clado de otros individuos. Los caracteres derivados compartidos pueden utilizarse para agrupar los organismos en clados. Por ejemplo, los anfibios, tortugas, lagartos, serpientes, cocodrilos, aves y mamíferos. Todos tienen o han tenido en su historia 4 extremidades. Si se mira a una serpiente actual puede que no se vean extremidades obvias, pero los fósiles muestran que las serpientes antiguas sí que tenían extremidades y algunas serpientes actuales mantienen, de hecho, extremidades rudimentarias. Tener 4 extremidades es un carácter derivado compartido, heredado de un antepasado común, que ayuda a distinguir este clado de vertebrados concreto. Sin embargo, la presencia de 4 extremidades no es útil para determinar relaciones dentro del clado verde de arriba, ya que todos los linajes del clado tienen ese carácter. Para determinar las relaciones que se establecen dentro de este clado tenemos que examinar otras características que varíen entre los linajes del clado. Homologías y analogías. Dado que un árbol filogenético es una hipótesis sobre las relaciones evolutivas, para construirlo es necesario utilizar caracteres que sean indicadores fiables de una ascendencia común. Utilizamos caracteres homólogos, caracteres de diferentes organismos que se parecen porque fueron heredados de un antepasado común que también poseía ese carácter. Las 4 extremidades de los tetrápodos son un ejemplo de caracteres homólogos. Los pájaros, murciélagos, ratones y cocodrilos, todos tienen 4 extremidades. Los tiburones y los peces óseos, no. El antepasado de los tetrápodos evolucionó 4 extremidades y sus descendientes han heredado ese rasgo. Por lo tanto, la presencia de 4 extremidades es una homología. No todos los caracteres son homologías, por ejemplo, las aves y los murciélagos tienen alas, mientras que los ratones y los cocodrilos no las tienen. ¿Significa eso que las aves y los murciélagos están emparentadas más estrechamente entre sí que con los ratones y los cocodrilos? No, cuando examinamos minuciosamente las alas de las aves y las de los murciélagos, vemos que hay algunas diferencias muy significativas. Las alas de los murciélagos están formadas por expansiones de piel que se extienden entre los huesos de los dedos y del brazos. Las alas de las aves están formadas por plumas que se extienden por todo el brazo.
Estas desigualdades estructurales hacen pensar que las alas de las aves y las alas de los murciélagos no se heredaron de un antepasado común con alas. La filogenia de abajo, basada en una gran cantidad de otros caracteres. Las alas de las aves y las de los murciélagos son análogas, es decir, sus orígenes evolutivos son independientes, pero se parecen superficialmente porque evolucionaron para realizar la misma función. Las analogías son el resultado de la evolución convergente. Por lo tanto, es interesante que mientras las alas de las aves y de los murciélagos son análogas como alas, como miembros anteriores son homólogas. Las aves y los murciélagos no heredaron las alas de un antepasado común alado, pero sí heredaron las extremidades anteriores de un antepasado común con extremidades anteriores. ¿Cómo utilizar el árbol para clasificar? Los biólogos utilizan los árboles filogenéticos para muchas cosas, entre ellas, comprobar hipótesis sobre la evolución, aprender sobre las características de especies extintas y linajes ancestrales, clasificar los organismos. Utilizar las filogenias para la clasificación es un avance relativamente nuevo de la biología. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados al sistema de clasificación de Linneo que asigna a cada organismo un reino, filo, clase, orden, familia, género y especie, entre otras posibilidades. Este sistema se creó mucho antes de que los científicos comprendieran que los organismos evolucionan y no se basa en la evolución, por lo que la mayoría de los biólogos está cambiando a un sistema de clasificación que refleja la historia evolutiva de los organismos. Este sistema de clasificación filogenético nombra únicamente los clados, grupos de organismos que descienden de un antepasado común. Como ejemplo, vamos a fijarnos atentamente en los reptiles y las aves. Podemos nombrar cualquier clado de este árbol siguiendo un sistema de clasificación filogenético, por ejemplo, los testudines, los escamosos, los arcosauriomorfos y los crocodiliarios, todos ellos forman clados. Pero, como se ve en el cladograma, los reptiles no forman un clado. Lo que significa que, o los reptiles no son un agrupamiento filogenético válido, o tenemos que empezar a pensar que las aves son reptiles. Otra cosa genial de la clasificación filogenética es que nos dice que los dinosaurios no se extinguieron del todo. De hecho, las aves son dinosaurios, forman parte del clado Dinosauria. Es estupendo pensar que podrías aprender algo sobre el T-Rex estudiando las aves. La suma del tiempo. Si quisieras condensar los 3.500 millones de años de la historia de la vida en la Tierra en un único minuto, tendrías que esperar aproximadamente 50 segundos para que evolucionaran los primeros organismos pluricelulares, otros 4 segundos para que los vertebrados invadieran la Tierra y otros 4 segundos para que aparecieran las flores y solo en los últimos 0,002 segundos aparecería el hombre moderno. Los biólogos suelen representar el tiempo en las filogenias dibujando la longitud de las ramas en proporción a la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde que surgió ese linaje. Si se dibujara el árbol de la vida así, tendría un tronco larguísimo antes de que llegara a las primeras ramas vegetales y animales. La filogenia siguiente representa la evolución de los vertebrados, un clado pequeño del árbol de la vida. Las longitudes de las ramas se han ajustado para que muestren cuándo se dividieron y se extinguieron los linajes. ¿Cómo sabemos lo que pasó y cuándo pasó? La vida comenzó hace 3.800 millones de años y los insectos se diversificaron hace 290 millones de años, pero los linajes del hombre y el chimpancé se separaron hace tan solo 5 millones de años. ¿Cómo han averiguado los científicos las fechas de hechos evolutivos que sucedieron hace tanto tiempo? Estos son algunos de los métodos y pruebas que utilizan los científicos para poner fecha a los sucesos. 1. La datación radiométrica se basa en el periodo de semidesintegración de los elementos radiactivos para permitir a los científicos la datación directa de rocas y materiales. 2. La estratigrafía proporciona una secuencia de sucesos de la cual se pueden extrapolar fechas relativas. 3. Los relojes moleculares permiten a los científicos utilizar la cantidad de divergencia genética entre los organismos para extrapolarla hacia atrás en el tiempo y estimar fechas.
Eventos importantes en la historia de la vida. En la línea de tiempo se proporciona información adicional sobre la historia de la vida que no es visible en un árbol evolutivo. Estos incluyen eventos geológicos importantes, cambios climáticos, radiaciones de organismos en nuevos hábitats, cambios en los ecosistemas, cambios en las posiciones continentales y extinciones generalizadas. Se forma la Tierra y se bombardeaba por meteoritos y cometas. Se forman moléculas replicantes, las precursoras del ADN. Surge la vida unicelular, las bacterias fotosintéticas comienzan a liberar oxígeno a la atmósfera. Los organismos marinos pluricelulares son comunes. Las diversas formas de vida incluyen animales de aspecto extraño como Euaxia. Surgen los vertebrados con aspecto de peces, los invertebrados como los trilobites, crinoideos, esquiópodos y cefalópodos son comunes en los océanos. Los artrópodos colonizan el medio terrestre, sus descendientes evolucionan y dan lugar a escorpiones, arañas, ácaros y ciempies. Evolucionan las plantas terrestres que cambian drásticamente el paisaje de la Tierra y crean nuevos hábitats. Los vertebrados tetrápodos colonizan la Tierra mientras aparecen las plantas con semillas y los grandes bosques. Los océanos de la Tierra sustentan sistemas de arrecifes inmensos. Se forma el supercontinente llamado Pangea. Son comunes los bosques de árboles similares a las coníferas, los reptiles y los sinápsidos, los antepasados de los mamíferos. Más del 90% de la vida marina y el 70% de la vida terrestre se extinguen durante la extinción masiva más importante de la Tierra. Los amonites están entre los supervivientes. Evolucionan los dinosaurios y los mamíferos. Pangea ha comenzado a disgregarse. A medida que los continentes se deslizan hacia sus posiciones actuales, evolucionan las primeras flores y los dinosaurios dominan el paisaje. En el mar se diversifican los peces óseos. Un enorme asteroide impacta en la península de Yucatán y se extinguen los amonites y los dinosaurios no aviares. Entre los supervivientes se encuentran las aves y los mamíferos. En África vive uno de los primeros homínidos al que los científicos llamaron cariñosamente Luz, y comienzan las edades del hielo y muchos grandes mamíferos se extinguen. Evolucionan los seres humanos anatómicamente modernos. 60.000 años más tarde sus descendientes crean pinturas rupestres que son expresiones tempranas de conocimiento.